tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este su programa. Hoy quiero hacer un paréntesis especial para mandar un abrazo fraterno a toda mi familia en Colombia, a todos los Duranes por el fallecimiento de nuestro primo hermano Francisco Durán Arvilla. Primo hermano, vuela alto, te mando un abrazo a toda mi familia. Descansa en paz. El día de hoy hemos invitado al doctor Jesús Hernández Muñuzuri, cardiólogo y geriatra, compañero nuestro de muchos años. Jesús, buenas tardes. Doctor Henry, un placer estar aquí contigo y un saludo a todos tus televidentes. Hemos invitado al doctor Jesús Hernández Muñuzuri para que nos hable sobre las arritmias cardíacas, un problema muy frecuente que gran parte de nuestra población padece, y queremos que el doctor con su conocimiento, nos eduque, nos informe sobre qué es y qué podemos hacer. Doctor, quisiéramos comenzar con la definición de la arritmia cardíaca. ¿Qué es una arritmia? Bueno, la arritmia cardíaca son latidos irregulares de nuestro corazón. Hay que recordar que el corazón late de 60 a 80 latidos por minuto. Esto prácticamente puede tener hasta 100 latidos y todavía se encuentra normal. Además de esto, puede haber una taquicardia sinusal o un latido rápido, pero aún considerándose normal, hasta 130. Después de ahí podremos considerar diversos tipos de arritmias. Yo en el ámbito de cardiología, y con muchos médicos cardiólogos lo manejan, es importante para detectar este tipo de latidos irregulares, es importante contar con un electrocardiograma de reposo de 12 derivaciones. Ok, ¿Sí? Chucho, ¿qué te parece si primero vamos a la parte de los causales? ¿Cuál es la causa de la arritmia? Ya luego entramos al diagnóstico. Bueno, las causas de la arritmia son modificables y no modificables. Las no modificables es el género, que es varón, que es también pueden ser la edad y la cuestión a veces familiar que se puede presentar en un paciente una arritmia. Y las modificables es que un paciente esté con estrés, un paciente esté con problemas de tabaco, de alcohol, obesidad. Esos prácticamente pueden presentar también este tipo de latidos irregulares que los sentimos en nuestro corazón como latidos. Algunos dicen latidos, pulso o frecuencia cardíaca, que son sinónimos, ambos, los tres, y esto puede derivarnos en una alteración importante de nuestro corazón, al grado tal que también puede poner en riesgo nuestra vida. Bien, es común que hay personas que dicen, yo siento que el corazón me late muy rápido, o yo siento que el corazón casi no me late. ¿Ambas corresponden a una arritmia cardíaca? Bueno, es que va a depender de el lugar donde se afecte. Si me puede pasar la primera diapositiva, por favor. Hay que ver que el corazón tiene 4 cavidades. Tiene 2, la siguiente, por favor. Ahí está. El sistema de conducción intrínseco del corazón, estamos viendo que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y en esto va a derivar también del lugar donde tengan las arritmias, y el paciente tiene normalmente en la aurícula derecha, dice ahí nódulo sinoatrial. El nódulo sinoatrial da una continuidad al nodo atrioventricular, y de ahí siguen las fibras de Purkinje, tiene un estímulo eléctrico. Esto nos da como consecuencia que pueden presentarse trastornos del ritmo cardíaco,
O, en este caso, vamos a ver lo que me acabas de decir, la frecuencia lenta o los latidos lentos. Esto puede derivar de la enfermedad del nodo sinusal. El nodo sinusal tiene 4 variedades, ¿sí? Que es bradicardia sinusal, frecuencias menores de 60 latidos por minuto, que te pueden traducir en síntomas. Los síntomas son dolor de cabeza, mareos, síncope y entre otros. Además puede presentar esa variedad de enfermedades del nodo sinusal, son 4, bradicardia sinusal, menos de 60 latidos por minuto, taquibradi, donde el corazón responde acelerándose a lo que corresponde a más de 130 latidos por minuto, porque recordemos que en un principio hablamos de la taquicardia sinusal, el corazón se acelera, pero todavía podemos considerar normal hasta 130 latidos. Más allá de 130 latidos, ya podemos considerar un problema que se está presentando en nuestro corazón. Y aunado también con la bradicardia, que es la segunda variedad, la taquibradi o el bloqueo sinoauricular. Tenemos bloqueos aurículos ventriculares y bloqueos sinoauriculares. El sinoauricular está en la aurícula derecha y el bloqueo auriculoventricular está en el ventrículo. Son 2 tipos de bloqueos. Además de esto, tenemos también el paro sinusal. El corazón tiene la capacidad de poder hacer una pausa de 2.500 segundos. Más allá de 2.500 segundos, esto ya se puede comentar como un daño en el nodo sinoauricular, en la aurícula derecha, y es donde tenemos que tratar, es que el corazón se puede parar ahí. Tenemos algunos ejemplos que los vamos a mencionar. Hemos tenido pacientes que hemos detectado poniendo un holter y con más de 5 a 6 segundos, que eso es una situación prácticamente de mucho riesgo para nuestro paciente. Bien. Nosotros vemos que cuando hay situaciones de preocupación, que vamos a un examen, que vamos a una presentación, que vamos a hacer algo fuera de lo cotidiano, nos ponemos nerviosos y sentimos que nos palpita el corazón muy rápido. ¿Cómo decirle a las personas qué diferencia hay entre eso y una arritmia cardíaca? Mira, prácticamente lo que se maneja aquí es un estrés. Es un estímulo externo. Y lo que sucede también con la presión arterial. Cuando nosotros tenemos alguna impresión, una mala noticia, un susto o ese tipo de actividades que tenemos al tener un examen cualquiera, el corazón es el que responde antes que cualquier otro órgano, ¿sí? Y se te sube la frecuencia cardíaca. Ahora, lo que aquí podemos observar que se puede subir, si no es patológico, no va a pasar más allá de 100 o 130 latidos por minuto. 100 o 130 latidos por minuto. Así también la presión arterial. Si tú te vas a someter a una cirugía, cualquiera que ésta sea, tu corazón te va a responder. Tu presión arterial te va a responder. Pero generan prácticamente esa situación de estrés momentánea, porque saliendo del problema que tienes prácticamente se resuelve. Un ejemplo muy sencillo: cuando un paciente llega a nuestro consultorio, nos llega y le tomamos la presión arterial, es importante tomársela no una sola vez, sino tomársela 3 veces, sentado, con los pies bien puestos en el suelo, no haber tomado café, no haber tomado alcohol, no haber fumado, no estar estresado, no llegar agitado, y podemos obtener una presión adecuada. Pero a pesar de eso, hay una presión que tú la conoces también, doctor Henry, que es la de bata blanca, que llega el paciente y se eleva la presión y se eleva la frecuencia cardíaca. Ahí, en lo personal, yo no hago caso a ese tipo de presiones
y pregunto al familiar cómo se comporta mi paciente en su casa cuando le toman la presión, que es distinto, porque la bata o el consultorio es una situación de estrés para el pobre paciente, ¿sí? Y eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Como lo que dicen a veces cuando llega un médico, un paciente al consultorio, le toman un electrocardiograma y la respuesta que quiere escuchar el paciente es: ¿cómo está mi electro, doctor? Pero el electro no es el 100% de lo que está pasando en nuestro corazón. El electro nada más traduce el 25%. Si encontramos algo, alguna arritmia en ese sentido, en el electrocardiograma, primero lo que hay que hacer, no dar tratamiento médico. No. Segundo, lo que hay que hacer, darle al paciente, hacerle un estudio donde pueda identificar si estas arritmias, ¿sí?, se presentan, en qué frecuencia, si hay alguna otra alteración de su corazón, y si es muy frecuente, qué tratamiento le vamos a dar, si amerita tratamiento médico o no. O sea, son cosas que uno debe de valorar. Bien, aparte de los latidos cardíacos, porque uno puede sentir a veces que el corazón se le quiere salir del pecho porque son muy fuertes, o a veces muy rápido, a veces muy lento. ¿Qué otros síntomas siente el paciente? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Y te voy a decir algo. Eso, latidos muy rápidos, sensación de dolor, sudoración profusa, fría, ¿sí?, ansiedad, eso se presenta más frecuentemente en personas mayores. ¿Por qué? Porque es la arritmia más frecuente que se presenta en nuestros pacientes mayores. Si me pasas, por favor, donde está el electrocardiograma, joven, para ver unos datos de un paciente con una fibrilación auricular, ¿sí?, que es muy frecuente en las personas mayores, hasta un 25 a 30%, y no se detecta, no se llega a detectar. Primero porque el paciente cree o considera que esos latidos son normales para él y ya los han tenido. Y esta arritmia, ahí vemos la fibrilación auricular, es en un Holter, eso es un registro de un Holter, ¿sí? Tú ves esas rayitas que están verticales, prácticamente son irregulares, ¿sí? Son 3 capturas que hice de este paciente. Y si me pasas la siguiente, por favor, y observas en la primera, en el primer registro y en el segundo que presenta paros. Hay una ausencia. ¿Sí? Este paciente tiene una enfermedad del nodo sinusal. Por eso no es conveniente nosotros que demos tratamiento médico, porque si tú regresamos a la primera diapositiva, vamos a ver que el paciente, lo primero que vas a hacer, está trabajando rápido su corazón, hay que darle algún antiarrítmico, ¿verdad? Es lo primero que piensas. Yo, en lo personal, considero que estos pacientes se deben primero de protocolizar, de estudiar. Hay Holter de 24 horas, de una semana, ambulatorios. Hay Holters de 30 días en el Ignacio Chávez y hay dispositivos hasta de 2 años. Doctor, ¿cómo explicarle a los oyentes qué es un Holter? Un Holter es un registro electrocardiográfico de 24 horas, de 168 horas o una semana, donde nosotros podemos detectar estas gráficas que acabamos de ver y poder entender a nuestros pacientes qué es lo que está pasando. ¿Pero es un aparatito? Sí, es un aparato pequeño. Tenemos un aparato pequeño, prácticamente es más pequeño que tu pluma, ¿sí? La mitad de tu pluma, que se lo ponen con unos electrodos en el pecho y se lo llevan a su casa. El paciente hace todas las actividades. Lo único que le pedimos al paciente es que anote todas aquellas situaciones que se presenten o que sientan, ¿sí? Y a su vez pedirles que provoquen la arritmia
para poder detectarla, ¿sí? Porque si es que cuando hago ejercicio, doctor, me siento agitado, ¿sí? Te voy a explicar algo, doctor Henry Durán. Hay pacientes que llegan a tener 130, 140 y no sienten nada. Y no sienten nada de este tipo de arritmias. Entonces, el paciente cuando hace una actividad, el solo hecho de caminar unos cuantos metros, el paciente se agita. Y el paciente puede tener hasta 160, 170, 180 latidos por minuto. ¿Y qué siente el paciente? El paciente lo que va a decir, me falta el aire, me canso, me agito, me duele el pecho, me mareo, y han llegado hasta perder el conocimiento hasta estando sentados, ¿sí? El corazón, reitero, tiene un marcapaso natural y se encuentra en la aurícula derecha. Y ahí, si el paciente tiene acelerado su corazón, 170, 160, 180, frecuencia cardíaca, eso se llama taqui, acelerado, taqui. Y cuando el corazón presenta estos paros sinusales mayores de 2.500 segundos, se llama brady. Más allá de 2.500 segundos, el paciente se puede caer, lo que corresponde a un síncope. O el paciente puede perder el conocimiento. O el paciente puede presentar una crisis de Stokes-Adams, que empieza a convulsionar, diferente a la crisis convulsiva del epiléptico. La diferencia es que la crisis convulsiva del epiléptico se presenta con relajación de esfínteres y la crisis de Stokes-Adams se presenta sin relajación de esfínteres, también se arquean, también tiene problemas en la visión y esto tarda un rato y el familiar que le corresponde estar con él se espanta, ¿sí? Y a veces ese tipo de arritmias que se presentan o ese tipo de paros son paroxísticos. ¿Qué quiero hablar de paroxísticos? Que no se presentan ni todo el día, ni toda la semana, se pueden llegar a presentar al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Por eso la fibrilación auricular tiene 3 clasificaciones: paroxística, intermitente y permanente. Paroxística la puedes presentar hasta una vez al año y boom, y pasa. Intermitente que puedes presentarla 2 o 3 veces a la semana. Permanente que la tienes siempre. Pero las guías europeas y las guías americanas nos han dicho que cuando el paciente tiene síntomas de una fibrilación auricular paroxística, ese paciente se le debe dar tratamiento porque no sabes cuándo se va a presentar. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo en mi consultorio, reviso marcapasos cada 6 meses. Y al revisar marcapasos cada 6 meses, queda un registro de todos los eventos que se presentan en el generador del marcapaso. Hemos encontrado pacientes que han tenido durante 4 o 5 años el marcapaso, porque un marcapaso dura de 8 a 10 años. Hemos encontrado, y una vez me sorprendió encontrar a una paciente que tenía 5 años con el marcapaso, presentó 2 eventos de arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular y la paciente no era mayor de edad, era una paciente en la 5ª década de la vida, ¿sí? En la 5ª década de la vida, y esa paciente ameritaba darle el tratamiento para estos pacientes son darle vía oral, anticoagulante y antiarrítmico, presente o no presente
la fibrilación auricular, porque es paroxística. Nunca sabes cuándo se va a presentar, ni en qué magnitud se puede presentar. Tienes que dar un tratamiento para una prevención, porque la complicación más frecuente de un paciente con fibrilación auricular, estamos hablando de un infarto cerebral. Y tú sabes que un infarto cerebral pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Y eso o nos conduce a dejar secuelas con una parálisis de medio cuerpo de medio cuerpo, en derecho o izquierdo, dependiendo de dónde haya sido el daño, y esto pues, desafortunadamente siempre va a depender de una tercera persona. Es por eso que tenemos que evitarlo. Y hago un paréntesis para aquellos médicos que nos están escuchando y que nos están viendo. La aspirina no es anticoagulante. La aspirina es antiagregante plaquetario. Los anticoagulantes tienen otro tipo de función y destruyen coágulos. Por eso son anticoagulantes. Ni la aspirina ni el clopidogrel son anticoagulantes. Entonces, ese paciente que vimos, que estaba acelerado su corazón, estaba a 170 latidos por minuto, pero ¿qué crees, doctor? Ahí también tuvimos 2 eventos, donde el paciente tenía más allá de 4.600 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Reitero, nunca dar tratamiento, aunque veamos a un paciente con una arritmia cardíaca, porque aquí lo tenemos que estudiar. Este paciente primero se le tiene que colocar un marcapaso para proteger del efecto del anticoagulante, del antiarrítmico, perdón. Porque si yo bajo la frecuencia cardíaca de mi paciente con fibrilación auricular de 170 a 180, que lo puedo hacer, lo bajo, y no me entero que el paciente tiene paros sinusales, al paciente pues le va a ir muy mal, puede hasta perder la vida. Por eso es importante estudiarlo con el Holter. El Holter, que es un aparato que nosotros, los cardiólogos, es una herramienta de trabajo que los usamos. Modestamente, en mi consultorio, doctor, tenemos aparatos hasta de 168 horas, de una semana. Yo este tipo de pacientes lo estudio mínimo por 72 horas y nos hemos llevado muchas sorpresas que no se habían dado cuenta tal vez con un aparato que están registrando de 24 horas. Nos hemos llevado muchas sorpresas y eso nos da la facilidad de poder hacer lo correcto, porque para ese paciente que presentamos tiene 170 latidos por minuto, pero también tiene paros sinusales mayores de 2.5 hasta, yo he encontrado pacientes hasta de 7 segundos con paro sinusal. Una paciente últimamente que fue a la consulta tuvo un evento que estando sentada se cayó, sentada, perdió el conocimiento, tuvo un paro sinusal. Entonces es importante el manejo. Siempre tenemos que protocolizar a nuestros pacientes. No podemos dar un tratamiento si no tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Bien, Jesús nos ha hablado sobre la protocolización. Me gustaría que fuéramos a un corte y regresando al corte vamos a hablar de cuál es el protocolo de un paciente con arritmia, qué es lo que se hace además del Holter. No se vaya, quédese con nosotros, mándenos su comentario, su pregunta, por favor, al WhatsApp o por Facebook. Regresamos pronto. Gracias por continuar en su programa. Estábamos hablando con el doctor Jesús Hernández Muñúzuri sobre cuál es la protocolización de un paciente que llega al consultorio con arritmia cardíaca. Mira, doctor Durán, lo más importante es la clínica.
Y la clínica nos interesa conocer a nuestro paciente por qué va al consultorio. Y la mayoría de los pacientes dicen, es que tengo palpitaciones. La arritmia más frecuente que se presenta en nuestro medio y en cualquier lugar se deriva de es una extrasístole supraventricular. Ahí estamos viendo un corazón sano, que prácticamente el corazón está con un electrocardiograma normal, y al derecho de su pantalla están viendo de la enfermedad que es muy frecuente, no diagnosticada y que se presentan muchas complicaciones. El corazón está simulando que vibra, y en efecto vibra, y eso condiciona a que maneje coagulitos, y los coágulos se pueden ir al cerebro, al propio corazón, al cerebro, que le pueden provocar un infarto cerebral, al corazón, que le puede provocar un infarto del miocardio, a los pulmones, una tromboembolia pulmonar, a los miembros inferiores, que nos pueden provocar una insuficiencia arterial periférica, y que pueden llegar hasta amputar los piernas por este tipo de situación. Por eso hay que dar anticoagulantes para destruir el trombo y antiarrítmico. Bien, lo importante es la clínica, doctor. Ya que detectamos la clínica para saber que nuestro paciente tiene una arritmia, el siguiente paso es el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma vamos a ver algunas arritmias. Y de ahí nosotros vamos a ver también un Holter. Pero el Holter, yo cuando veo un tipo de arritmia, cualquier arritmia, le sugiero a mi paciente uno de 72 horas. Esta que vimos, la primera diapositiva, donde estaba rápido, acelerado el corazón, y los paros de 5 los hemos encontrado en pacientes mínimo con 72 horas. Pero ¿sabes qué? Se presentan en la madrugada. Porque el corazón, existe en el corazón un ciclo circadiano, donde se afecta el corazón en la noche madrugada. Los infartos, las embolias y las propias arritmias cardíacas. Es cuando más frecuentemente se presentan. Cuando estamos durmiendo, a veces el corazón, el paciente dice, es que en la noche, doctor, me late rápido el corazón, me siento mal, no puedo respirar, tengo que dormir con 2, 3 almohadas, y aún así me tengo que parar y me falta el aire. Abro la ventana para jalar aire, doctor. ¿Sí? Esas son las palpitaciones, esas son las arritmias, y esa arritmia es la que se presenta denominada como la fibrilación auricular, que es la más frecuente. Esas mismas arritmias les pueden dar al paciente mareos, les pueden dar también al paciente, ahí estamos viendo en esta imagen, arriba en la parte superior de la imagen, 2 cavidades que son los ventrículos, y abajo las 2 cavidades que son las aurículas. Del lado derecho de nuestra pantalla estamos viendo en el ventrículo de arriba un coágulo. Esos coágulos son los que originan la fibrilación auricular. Y esos coágulos se derivaron de la aurícula izquierda, no de la derecha. En este caso fue la aurícula izquierda. Y si ustedes observan la aurícula que está en la parte baja, la más grande es prácticamente la aurícula izquierda. Y cuando un paciente tiene una cavidad como esta que se está observando, la cavidad de la aurícula izquierda mide 45 milímetros. Más allá de 45 milímetros, este paciente se tiene que anticoagular, porque provoca esto que estamos viendo. En la parte de arriba es un coágulo, esa cosa blanca que se ve en el ápex, ¿sí? Y ese coágulo tiene unas válvulas que definen los ventrículos y las aurículas. Cuando la aurícula izquierda abre, la aorta se cierra, ¿sí? Abre, es la diástole, o sea, llena
de sangre la aurícula al ventrículo. Esa es la diástole. Y cuando la aurícula se cierra y la aorta abre sus válvulas, esa es la sístole. Hace esto, contrae a nuestro ventrículo, pero ese coagulito, ¿a dónde crees que va? A toda la circulación. Y es por eso que se presentan las complicaciones, los infartos cerebrales, ¿sí? La tromboembolia pulmonar, los infartos del miocardio, la insuficiencia arterial, y ese paciente pues prácticamente puede fallecer. Por eso es importante detectar y dar un tratamiento adecuado. Dar anticoagulantes, no antiagregantes plaquetarios. Okay. Por ahí hay una pregunta de una persona que dicen que al esposo le indicaron clopidogrel como anticoagulante. ¿Cuál es la razón por la cual se utiliza ese término en el ámbito médico si tú dices que el clopidogrel no es anticoagulante? Es que no es anticoagulante y no es que se utilice en el ámbito médico. Discúlpame lo que te digo, pero este paciente está maltratado. Yo se los digo aquí y se los digo abiertamente. La aspirina, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Los anticoagulantes son el rivaroxaban, ¿sí? El Liquis, ¿sí? Son 4 anticoagulantes prácticamente que están en el medio. Son un poquito caros, pero evitan estas complicaciones y evitan la muerte de nuestro paciente, ¿sí? A veces yo tengo ciertos problemas con algunas situaciones de este tipo. Yo te voy a decir algo, Henry, tú veías, nosotros teníamos 14, 16 pacientes en el Seguro Social que nos mandaba por rutina, ¿sí? Te voy a decir, yo tenía una clínica de anticoagulantes, la tuve cerca de 20 años y manejé la warfarina y la senocumarina con un control de anticoagulantes cada 2-3 meses. Espero que la sigan llevando ahora, pero ya tienen los nuevos anticoagulantes, es lo que dan. Ayer precisamente vi a un paciente que me dijo, lo andaba buscando, doctor, ya me encontró. Ese paciente fue operado del corazón, le pusieron una prótesis mecánica, le cambiaron su válvula aórtica, ¿sí? Hace aproximadamente 20 años, y ese paciente era uno de los pacientes más frecuentes que veíamos, cada 2-3 meses. Y hasta la fecha se sigue conservando porque toma el anticoagulante. En este caso no podemos sustituir la warfarina o la senocumarina porque el paciente tiene una válvula mecánica y tenemos que ver los parámetros de los tiempos de coagulación. Y ahí el INR es fundamental. El INR es el factor donde tenemos que tener de 2.5 a 3.5 de valor de anticoagulación, y eso evita que nuestra válvula se trombose. Sí. Evita que nuestra válvula... Doctor, pero un paciente con arritmia cardíaca sola, sin tener infarto del miocardio, ¿hay que darle siempre anticoagulante? No, yo estoy hablando de la fibrilación auricular, que es la arritmia que se presenta más frecuentemente, y esa es la que se tiene que dar anticoagulante oral. La fibrilación auricular. Ninguna otra arritmia se puede presentar, que yo ahorita recuerde, la única que se da anticoagulantes. Es más, los laboratorios nos invitan a dar los avances que hay con respecto a los anticoagulantes orales. Hay 4 anticoagulantes orales nuevos en el mercado, viene un 5º ya, y esto prácticamente son los que favorecen a evitar que el paciente se complique, ¿sí? Claro que los costos de los nuevos anticoagulantes orales son altos, pero el beneficio es mayor. Con los nuevos anticoagulantes orales tú puedes comer todo. Antes se prohibían las hojas verdes, ¿sí? Se prohibían también el aguacate, se prohibían el hígado, la carne de puerco. ¿Por qué?
porque tienen vitamina K y la vitamina K disminuye el efecto de los anticoagulantes con la warfarina y la cenocumarina, que eran antes los medicamentos que prácticamente teníamos que evitar para poder tener una buena anticoagulación. Fíjate que yo me iba por cuestión propia con el doctor Mahulk. El doctor Mahulk tiene una clínica de anticoagulantes. ¿Sabes cuántos pacientes ve él allá en el Miguel Mancera? Sí, allá en México. ¿Sabes cuántos pacientes tienen anticoagulación? Y lo constaté, porque yo estuve con él cerca de 3 meses, ¿sí? 300 pacientes con anticoagulantes. 300 pacientes, y me decía, mira Jesús, este paciente llevó en silla de ruedas, tuvo un infarto y mira cómo está caminando. O sea, muchos casos de éxito tiene el doctor y está en el Seguro Social. Es más, te voy a decir algo, el doctor Mahulk es una persona muy reconocida que ahora en la época del COVID, ¿sí?, él dio el tip de los anticoagulantes para pacientes que tenían COVID. ¿Y cuál era el factor para saber si le querían o no anticoagulantes? El dímero D. El dímero D era como 500 miligramos, era el factor para poder determinar si se le da anticoagulante o no al paciente. Y cuando estos pacientes, cuando llegaban a tener 20,000, 30,000, 40,000 de dímero D, eran candidatos a darles anticoagulantes. Pero de todas las arritmias que hay, ¿qué porcentaje es la fibrilación? Mira, es dependiendo de la edad. Un paciente ya mayor de 75 años, 80, 30%, y tal vez nos quedemos cortos porque no se detecta. Bueno, entonces lo que quiere decir que la mayoría de las arritmias no son fibrilación. No. Bien, esas arritmias que no son fibrilación, ¿cómo se tratan? Es que se tratan protocolizándolo, estudiándolo. Siempre tenemos que hacer Holter. Un Holter, un registro electrocardiográfico mínimo de 24 horas. Mínimo de 24 horas y saber qué tipo de arritmia tiene mi paciente. Pero saber también si tiene arritmia aislada, paroxística, intermitente, saber qué está pasando y si realmente requiere tratamiento y qué tipo de tratamiento. Porque lo que hacen a veces le dan betabloqueadores, propanolol, metoprolol, bisoprolol, para disminuir el efecto de la arritmia. Pero ¿qué crees? Si el paciente tiene una presión normal, ¿qué pasaría ahí? Tú como médico te pregunto, ¿qué pasaría si a un paciente para mitigar la arritmia y tiene una presión normal? ¿Qué es lo que pasaría? Le bajan la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un doble efecto. Ese tipo de medicamentos son cardioselectivos, y nos pueden afectar tanto a la frecuencia cardíaca como a la presión arterial. Entonces, por eso, reitero, el electro es parte de, no es el todo. En estos casos tenemos que protocolizar. Los médicos que son los especialistas en esta área se llaman electrofisiólogos. Y estos, cuando una arritmia prácticamente se complica o no se puede tratar con vía oral, con tratamiento oral, y ya se le hizo tratamiento a nivel de la vena, ¿sí?, impregnándolo con algún antiarrítmico, ¿qué es lo que hacen? Hacen ablación. Hacen una cirugía en tu corazón con unos electrodos para hacer una crioablación. El corazón, que vimos hace rato la primera diapositiva, ahí está el sistema eléctrico del corazón, que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, ¿sí? Las fibras, ese amarillito que vemos ahí es el sistema de conducción de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hacen estos médicos? Buscan dónde está el daño, ¿sí? La fibrilación auricular, ¿en dónde se presenta? En la aurícula izquierda. Ahí está, aurícula izquierda, dice lado izquierdo de nuestro corazón.
¿Dónde podemos encontrar los trombos o dónde podremos encontrar los focos ectópicos? Focos ectópicos me refiero, para los televidentes, que esto prácticamente son los lugares donde están presentando las lesiones. Es como si estuviera presentando un cortocircuito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ahí los electrofisiólogos? Meten unos electrodos y hacen crioablación, congelan ese tipo de, esa área, ¿sí? Y con el tiempo se fibrosa. Al fibrosarse ya no hay conducción. También hay que considerar que arriba de la aurícula, de las aurículas, hay orejuelas. Y ahí tendremos que hacer ecocardiograma transesofágico. Hay ecocardiograma, un ultrasonido transtorácico, que lo podemos hacer cualquier cardiólogo, pero el transesofágico nos meten la sonda en la boca y estamos viendo el corazón en otras imágenes. Eso se llama un eco ultrasonido transesofágico y podemos ver las orejuelas, y esas orejuelas es donde se encuentran los trombos más frecuentemente. Ahí algunos médicos también hacen ciertos procedimientos para evitar que los trombos que se presenten ya no salgan a las cavidades del corazón, porque se pueden presentar ese tamaño que viste ahí del trombo, estaba grandecito, ¿eh? Y ese trombo se puede ir directamente, ya que ese trombo se formó en la aurícula, ¿sí? Y la aurícula lo expulsó al ventrículo. ¿Y el ventrículo dónde lo va a expulsar? A la aorta. Y si lo expulsa a la aorta, va a ir a cualquier parte de nuestro cuerpo. Eso es lo que puede suceder y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso yo insisto, doctor Henry Durán, las arritmias más frecuentes son supra, las que están arriba de los ventrículos, supraventriculares. Y de estas, las arritmias más frecuentes que nos pueden dar complicaciones es la fibrilación auricular. Por eso tenemos que detectarla, tenemos que saber cómo manejarla y qué tenemos que hacer con ese tipo de pacientes. El manejo, pues, que hemos visto y hemos tenido nosotros con la fortuna de tener un Holter de 72 horas, vemos que hay también los paros y ahí tenemos que primero ponerle marcapaso antes de darle el tratamiento antiarrítmico. Sí. Dependiendo de la arritmia, doctor, es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. ¿Las personas con arritmia pueden hacer algo para disminuirla o para evitar que suceda? Bueno, cuando una arritmia cardíaca se presenta, esta se va a presentar con la actividad. Si está en reposo, tal vez no se presente tan agresiva, pero hasta en propio reposo se te puede presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede originar o acelerar una arritmia cardíaca? Yo les recomiendo, además del tratamiento a mis pacientes, no tomar café, no tomar alcohol, no fumar, no refrescos negros, no chocolates, porque esto nos provoca que se puedan presentar las arritmias, ¿sí? Ese tipo esos son factores modificables. Modificables me refiero que si tú los quitas, tú tendrás menos problemas con las arritmias. O sea que todo lo que contenga cafeína puede alterar el ritmo cardíaco. Es correcto, es correcto. Entonces, el té verde y el té negro tampoco debería tomarse. No, los té tampoco negros ni el verde. Porque el té tiene cafeína. Es correcto. Una taza de café tiene 35 o 40 miligramos de café. Y el té negro y el té verde, que es la misma planta pero en diferente proceso, debe tener como 20 y tanto. Entonces, a veces la gente se confunde. Dice, no, a mí no me dé café, déme un té negro. Pero la gente desconoce en ocasiones que el té, tanto el negro como el verde, tiene cafeína. Ahora, por ahí yo escuché alguna ocasión que las arritmias se pueden tratar sin tratamiento. Yo honestamente no lo creo. Una arritmia sin tratamiento no se puede tratar.
porque una arritmia si la arritmia que se presenta es porque está afectando el sistema de conducción, el sistema eléctrico del corazón. Te voy a dar un ejemplo muy burdo, y a los amigos televidentes les voy a dar un ejemplo. La actividad de la arritmia es como si tú tuvieras una lámpara y tuvieras por acá el contacto. Del contacto a la lámpara hay unos cables, y si la lámpara está titiritando, prácticamente es como si estuviera pasando, es burdo, discúlpenme, pero es un ejemplo burdo, es como si estuviera presentándose una arritmia. Lo que hay que buscar dónde está el cortocircuito para arreglar, pero una arritmia sin tratamiento antiarrítmico jamás la vas a poder resolver, y menos tratándose de una fibrilación auricular. Un ejemplo, si tenemos que hay ciertas circunstancias que pueden desencadenar una arritmia, por ejemplo el estrés. Así es. Y si se controla el estrés, ¿no se pudiese controlar la arritmia? Se puede controlar, puede disminuir, pero ahí la vas a tener. Lo que te dije al principio, la paciente esa que detectamos con el problema de tener marcapaso y apareció después de 5 años de que tenía marcapaso 2 eventos. Yo recuerdo esta paciente, un año se presentó una sola vez y el siguiente año se presentó 2 veces en el día. ¿Y sabes qué? Y las 2 veces, recuerdo la fecha, fue 24 de diciembre. No sé qué estaba haciendo la paciente, estaba preparando la cena o algo, estaba estresada o tuvo algo. O sea, un paciente con fibrilación auricular, aunque sea paroxística, se presente una vez al año o no se presente y se presente al siguiente año, es un paciente que debe estar tomando anticoagulante y antiarrítmico, porque debe de protegerse, porque en cualquier momento el corazón, al estar vibrando, está aventando coágulos a toda parte del cuerpo. Hay pequeños infartos que no se detectan ni con tomografía, se detectan en resonancia magnética, y vamos a ver infartos cerebrales en resonancia magnética, pero es un estudio muy caro, muy costoso, que por buscar infartos pequeños no tiene caso hacerlo. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestro tratamiento, nuestro anticoagulante, y tomar el antiarrítmico. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tan frecuente es la arritmia en gente joven? Estoy hablando de personas de 45 años hacia abajo. Bueno, ese tipo de arritmias pueden ser de otro tipo, no de la fibrilación auricular, que es más frecuente en personas ya mayores de edad. Estas pueden ser extrasístoles supraventriculares. ¿Sí? Mira, el Holter que tenemos nosotros, identificamos también arritmias bigeminadas y trigeminadas. ¿Qué te quiero decir con esta? Que sean 2 latidos normales y 1 anormal. Esas son trigeminadas. Un latido normal y 1 anormal. Uno normal y otro anormal. Esos son bigeminadas. ¿Y qué crees, doctor Henry Durán? Podemos identificar hasta cuántas arritmias de este tipo se presentan por hora. Se presentan por hora. Y en las arritmias ventriculares tenemos que protocolizar a nuestro paciente, o si tiene una arritmia, una arritmia muy agresiva que se llama, bueno, vamos a seguir hablando de las extrasístoles supraventriculares, que esas no son tan agresivas, pero hay que darles tratamiento, ¿sí? La taquicardia ventricular, ¿sí? Taquicardia ventricular, del 1 al 10, esta es 9. Es una arritmia que te puede en cualquier momento pasar a un problema de una fibrilación ventricular y el paciente se va. La taquicardia ventricular es una arritmia muy, muy agresiva, que hay de 2 tipos, sostenida y no sostenida. La sostenida dura menos de 30 segundos. La no sostenida dura menos de 30 segundos, la no sostenida. Y la taquicardia ventricular sostenida dura más de 30 segundos. ¿Qué quiere decir con esto? Este paciente lo que requiere ahí es un desfibrilador. No es un marcapasos, es un desfibrilador.
porque ese desfibrilador actúa mandando 5 joules, 10 joules directamente al corazón. Cuando tú das una descarga puedes dar una descarga, una fibrilación auricular, pero antes tienes que al paciente lo tienes que anticoagular. Das una descarga, lo das de 150 joules, 200 joules, 300 joules. Fíjate, 300 hasta 300 joules le puedes dar para reactivar nuestro corazón. Y el desfibrilador te empieza a dar 5 joules, 10 joules, ¿sí? Y te va incrementando hasta que controla la taquicardia ventricular. Sí, Y esos pacientes, esos pacientes se les tiene que protocolizar, aparte de esto, hacerle un protocolo para paciente isquémico. ¿A qué me refiero para paciente isquémico? A pacientes que pueden sufrir infarto, porque con el solo hecho de tener este tipo de arritmia puede tener un problema de arterias que pueden estar con el riesgo de obstruirse y provocar un infarto. Me ha tocado a mí encontrar así taquicardias ventriculares no sostenidas asintomáticas y los pacientes, no sentí nada, doctor. ¿Cómo no sintió nada? Y le muestro, mire lo que encontré. ¿Usted tiene seguro? ¿Tiene ISSSTE? Sí, doctor. Pues váyase para allá para que le sigan estudiando porque lo que sigue es más carito. Y mejor vaya. Bien, en gente jóvenes, ¿qué enfermedades se ven asociadas a las arritmias? Quizás en las personas adultas mayores de 60, 65 años, hay enfermedades concomitantes, la hipertensión, la diabetes, ¿eso está asociado a las arritmias? Mira, el paciente que tiene la fibrilación auricular tiene 5 causas principales de riesgo para una fibrilación: hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas del tiroides, aterosclerosis e infarto del miocardio. Son las 5 principales causas que se pueden presentar. Son más, pero esas hay que tomarlas en cuenta. Tener en cuenta algo: siempre que un paciente tiene me preguntabas de los exámenes que se tienen que hacer, siempre que un paciente tiene una fibrilación auricular, al paciente hay que hacerle ciertos estudios, y entre los estudios que hay que hacerle es el perfil de tiroides, por lo que acabo de comentar. Pero además de esto, hay que considerar que si el paciente tiene daño en el tiroides, está contraindicado darle un antiarrítmico clase 3, que es la amiodarona, porque podemos provocar una complicación que nos puede generar problemas con el tiroides, una tiroiditis, ¿sí? Entonces es importante saber si tiene o no problemas del tiroides. Hace tiempo tuve la oportunidad de que me invitaron a un curso en Estados Unidos. Allá trabajan mucho ese tipo de simposios de 2-3 horas. Yo me metí a los de fibrilación auricular y yo empecé a dar aquí un medicamento derivado de la amiodarona, que se llama dronaderona, de 400 miligramos cada 12 horas. Pero desafortunadamente el estudio que se procesó en aquel entonces se tuvo que suspender, doctor. ¿Por qué se tuvo que suspender? Era más noble dar la dronaderona que la amiodarona, porque desafortunadamente nada más se da a los pacientes que tienen FA paroxística, y se dio a los pacientes que tienen FA intermitente o permanente, causaban la muerte. Por eso se suspendió. Pero es un medicamento muy noble y se acepta. Yo lo he visto en algunos cursos y he preguntado, oiga, ¿siguen dando la dronaderona? Dice, no, ya no. Entonces, ¿pero por qué lo ponen? Porque la dronaderona era un medicamento, lo vendían aquí en una farmacia cerca de aquí. Y ese prácticamente, yo lo llegué a usar, pero cuando vimos eso, olvídenlo. Dices que el paciente con arritmia muchas veces se presenta el evento cuando se tiene alguna actividad. ¿Está recomendado hacer ejercicio en pacientes con arritmia o algún deporte en particular? Mira, hay pacientes jóvenes. Yo cuando veo que entra un paciente a mi consultorio, de acuerdo a la edad, ya
me oriento más o menos de qué se trata, sobre todo los pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes tienen lo que se conoce como una taquicardia sinusal. Y estos jóvenes lo que quieren hacer es ejercicios de alto impacto, ¿sí? Y yo digo, es que no lo puedes hacer porque tu corazón, si tú lo forzas, se va a presentar la arritmia, ¿sí? Entonces, no es conveniente, doctor, no es conveniente y hay que darles a ellos ciertos medicamentos para poder mitigar esa, y les recomendamos que hagan ejercicio cardiovascular, ¿sí? Porque hay jovencitas que pues con tal de cuidar el peso, se ponen a correr, hacen ejercicio, si quieren correr, se aceleran y no se recomienda, sobre todo en los pacientes jóvenes, encontramos ese tipo de arritmias, ¿sí? Pero no son arritmias tan letales como los pacientes mayores, ¿eh? Todos los órganos tienen algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. En los pacientes mayores es más frecuente tener un bloqueo auriculoventricular que un bloqueo sinoauricular. El bloqueo sinoauricular está en la aurícula derecha y el bloqueo auriculoventricular está en el ventrículo derecho. Y eso se conocen como bloqueos segundo grado MOBIS 2 y bloqueo completo. Y ahí ameritan. Bien. En cuanto al ejercicio, regresemos al ejercicio. Dice que tú recomiendas ejercicio cardiovascular. Expliquémosle al público cuáles son esos ejercicios. El ejercicio cardiovascular prácticamente es llevar caminata, llevar un ejercicio sin grandes esfuerzos, porque el primer órgano que va a afectarse o que va a tener problemas es el corazón, ¿eh? Es el corazón, y esto prácticamente nos va a incomodar y nos va a limitar, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces muchas jovencitas, esto es también para las jovencitas o los jóvenes, tienen problemas de la presión arterial, tienen problemas de presión arterial baja. Las pacientes que tienen problemas de presión arterial baja tampoco pueden hacer actividades extremas porque forzan su corazón, ¿eh? Ellos tienen prácticamente como una actividad compensatoria, vayamos diciéndolo así. ¿Por qué? Porque la presión arterial de 90, 60 o menos, que se puede presentar en pacientes, sobre todo jóvenes, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que hace el corazón? Una medida de estabilizarlo es empezar a bombear sangre al cerebro para poder reactivar nuestros órganos. Entonces, esas personas tampoco se les recomienda llevar a cabo actividades extremas. Desafortunadamente, pues son jóvenes y no se puede, sobre todo aquí se presenta más frecuentemente en esta época, doctor, la hipotensión arterial, la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? La frecuencia normal de un paciente, la presión arterial baja es la presión normal de un paciente adulto joven son 135/85 y una presión baja es 90/60 o menos. Entonces hay que considerar esos pacientes que tienen 90/60 o menos, sobre todo en esta época. ¿Qué les tenemos que recomendar a ellos? Mayor líquido, no asolearse y tener más incremento de la sal en los alimentos. ¿Por qué esto? En tiempos de calor, ¿qué pasa? Las arterias tienen un diámetro las arterias, y las arterias se dilatan. Entonces el torrente circulatorio va lento y no puede nutrir a nuestros órganos. Doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte y cuando regresemos seguimos explicando los factores que influyen en un paciente con arritmia y cómo ayudar a la salud del paciente? Claro. No se vayan, mándenme sus comentarios, regresamos pronto. Gracias por continuar con nosotros en su programa Soy Salud.
Doctor, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes y cuál es la más grave en un paciente con arritmia cardíaca? Dependiendo del tipo de arritmia podemos considerar las complicaciones que se pueden presentar. Mira, cuando un paciente tiene extrasístoles ventriculares frecuentes, es conveniente protocolizarlo, hacer estudios, sobre todo para paciente isquémico, y ver si no tiene riesgo de un problema de un infarto. Cuando un paciente tiene una fibrilación auricular, de la que hemos hablado aquí en el tema, es lo más frecuente, es la imagen que vimos ahí en el televisor del corazón, que se forman coágulos, ¿sí? Y que estaban en el ventrículo izquierdo, en la antesala, donde iba a circular hacia todo nuestro cuerpo, porque ese trombo sale por la aorta y eso nos puede provocar un infarto cerebral que nos puede conducir al deceso del paciente. Ahí está. Ustedes lo están viendo en la pantalla contrario. Estoy hablando del ventrículo izquierdo que está hacia la derecha de ustedes. Esa parte blanca que está hacia arriba, ¿sí?, es el trombo que se observa y se va hacia la aorta. Nuestro corazón tiene cuatro válvulas. En el izquierdo tenemos, en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tenemos la válvula mitral. En el ventrículo derecho tenemos, y aurícula derecha, la tricúspide. Y ahí es una proyección de 4 cámaras. No se observa la aorta, pero ahí tenemos una tercera cámara, tercera válvula, que es la aorta, y es por donde está saliendo ese coágulo, donde al momento de la sístole, o sea, de que se contrae el corazón para impulsar la sangre a todo nuestro cuerpo, ese trombito se va a ir por la aorta. Puede llegar al cerebro, puede llegar a los pulmones, puede llegar a las extremidades inferiores, o también puede llegar a la circulación de nuestro corazón. Y esto, por eso es importante anticoagularlo. Y ese trombo se formó en la aurícula izquierda, que está en la parte inferior. Vean que está grande la aurícula. Ahí se presenta una turbulencia al estar grande. Nosotros que observamos cuando hacemos un ultrasonido de corazón, fenómeno de humo. Y ese fenómeno de humo nos está orientando a que se está formando un coágulo. El diámetro de la aurícula izquierda debe ser de 45 milímetros. Los ecocardiografistas hacemos mediciones de las cavidades y hacemos este tipo de situaciones. Por eso tenemos que dar nosotros anticoagulantes para evitar que se forme esto. Además, ahí no se observa, pero cada aurícula, a la izquierda y a la derecha, tienen orejuelas, donde también quedan y están varios trombos dentro de la orejuela. Y esto también corre riesgo de una complicación. Y la orejuela se observa no con un ultrasonido transtorácico, que ustedes le pongan el transductor en el pecho. Se hace con un ultrasonido transesofágico, que es una manguerita que se mete por la boca, que a través del esófago podemos observar las cavidades cardíacas y podemos distinguir las orejuelas y podemos distinguir ahí también si están con trombos. Ese es otro procedimiento que se hace. Es por eso, doctor, insisto, 2 manejos de pacientes. Ahora, también hay que considerar que los anticoagulantes se deben de dar tomando en consideración el peso de la paciente, la depuración de creatinina. Depuración de creatinina me refiero cuánto tiene de orina en nuestro organismo un paciente. ¿Por qué? Porque por lo general este tipo de pacientes tienen enfermedades
concomitantes o enfermedades, otras morbilidades, como son la diabetes o la hipertensión, ¿sí? Y eso disminuye también la depuración de creatinina. También debemos de ver qué tanto tiene de creatinina. Y también debemos de saber cuánto pesa mi paciente para dar un anticoagulante adecuado. Hay indicaciones en la depuración de creatinina, dar medicamentos, cierto tipo de medicamentos anticoagulantes a aquellos que tengan 30 mililitros, ¿sí?, en la depuración de creatinina, o hasta 15 mililitros en un solo, estos medicamentos anticoagulantes se pueden dar. Entonces, por eso es importante hacerle estudios alternos a nuestro paciente, no nada más dar un anticoagulante para decirle tómese esto, sobre todo porque los anticoagulantes tienen cierta presentación y va de acuerdo a los problemas que pueda tener nuestro paciente. Hay medicamentos, como los acabo de mencionar, para cada paciente. Cada paciente se tiene que individualizar. La medicina, con todo respeto, no son recetas de cocina. La medicina tiene que individualizarse a cada paciente para poder tener los mejores resultados. Un buen diagnóstico nos lleva a un buen tratamiento. Un buen tratamiento nos lleva a un buen pronóstico. Bien, doctor, quiero darle las gracias por haber acudido y regalado su tiempo aquí en el programa. Gracias, doctor. A ustedes, gracias por haber compartido con nosotros este momento. Nos vemos el próximo martes. Adiós.